Durante décadas su fachada parecía inofensiva. Muros grises, ventanales angostos, un campanario que resonaba cada mañana con puntualidad inglesa. St. Mary Children's Home, fundado en 1861 a las afueras de Nueva York, estaba registrado oficialmente como un orfanato católico. Pero su interior ocultaba algo más. No era solo un refugio para niños abandonados. Era un terreno de prueba, un laboratorio encubierto, un experimento social que, hasta hoy, sigue levantando más preguntas que respuestas. En aquel entonces, Estados Unidos atravesaba una transformación violenta y profunda. La guerra civil había dejado a miles de familias desmembradas, y con el crecimiento de las ciudades, la pobreza urbana se convirtió en una constante. A finales del siglo XIX, el número de niños huérfanos crecía a un ritmo alarmante. Epidemias, guerras, pobreza extrema, todo confluía en un solo resultado. Miles de menores sin hogar vagaban por las calles o terminaban en instituciones saturadas y poco supervisadas. Las instituciones religiosas absorbían la mayoría de estos casos, y St. Mary's era una de las más reputadas en el estado de Nueva York. Bajo la tutela de las Hermanas del Silencio y con financiación de filántropos, empresarios industriales y organismos estatales, su misión era brindar techo, comida y educación a los pequeños sin futuro. Pero pronto algunos de esos donantes comenzaron a exigir algo más que informes anuales. Querían resultados, querían productividad. Empezaron a ver a esos niños no como víctimas, sino como materia prima para algo más grande. Antes de seguir con este caso, no olvides suscribirte si te interesan los secretos que han sido enterrados por años, donde las historias reales superan la ficción. Dale like si valoras este tipo de investigaciones. Y dime, ¿te imaginas crecer en un lugar donde cada gesto es observado? ¿Donde la infancia se convierte en entrenamiento? La transformación del orfanato. A partir de 1875, los informes internos empezaron a cambiar su lenguaje. Ya no se hablaba solo de rezos, juegos o clases de lectura. Se introdujeron términos como adaptabilidad física, disciplina estratégica, capacidad de reacción. El vocabulario parecía importado del mundo militar o de academias de entrenamiento avanzado. Algunos registros mostraban que los niños mayores de 7 años eran sometidos a jornadas de entrenamiento físico bajo el pretexto de educación corporal integral. A simple vista era un programa que promovía la salud, pero en el fondo escondía una agenda más compleja. Las rutinas incluían ejercicios cronometrados, pruebas de orientación sin supervisión por los terrenos del convento e incluso simulacros de evacuación. En varias ocasiones, los internos debían repetir secuencias exactas de movimientos o seguir instrucciones sin margen de error, algo inusual para un entorno supuestamente educativo y piadoso. Los rumores apuntaban a la presencia frecuente de hombres vestidos de civil, que no formaban parte del clero ni del personal docente. Visitaban a los niños, tomaban notas, los observaban desde las habitaciones con vidrios espejados. Se hacían llamar inspectores, pero ninguno de ellos estaba registrado oficialmente. Algunos niños lo recordaban como figuras intimidantes, que hablaban en voz baja con las monjas y que portaban carpetas negras donde marcaban observaciones sin intercambiar palabras con los pequeños. Su presencia se volvió habitual, y los internos más grandes comenzaron a entender que esos hombres no venían a inspeccionar limpieza o comportamiento, venían a seleccionar. Testimonios desclasificados en 1994 de antiguos internos, ya adultos al momento de declarar, revelaron que algunos niños eran seleccionados para lo que llamaban el cuarto blanco, un espacio sin ventanas, sin muebles, con una sola lámpara en el techo. Allí eran sometidos a pruebas de memoria, resistencia y obediencia. Uno de ellos, Joseph D., aseguró: "Nos hacían repetir secuencias de números, abrir cerraduras con mecanismos extraños o pasar horas armando piezas de relojería bajo supervisión". Las hermanas del convento, según sus declaraciones posteriores, afirmaron que muchas de esas actividades estaban autorizadas por una comisión estatal de desarrollo infantil, algo que nunca fue corroborado por los registros públicos. ¿Quién autorizaba realmente esos experimentos? ¿Y con qué propósito? Niños modelo para fines desconocidos. A lo largo de los años, un patrón comenzó a repetirse. Cada 5 o 6 meses, un grupo reducido de niños era trasladado discretamente del orfanato. No se hacían despedidas, no había registro de adopción ni notificaciones. Simplemente desaparecían.
A veces volvían al cabo de unos años, convertidos en jóvenes con habilidades extraordinarias. Hablaban varios idiomas, tenían una coordinación física sobresaliente y una memoria casi fotográfica. Lo más desconcertante era que regresaban con comportamientos distintos. No solo eran más disciplinados, sino que mostraban signos de haber sido entrenados en contextos extremos. Algunos tenían cicatrices que no podían explicarse con juegos infantiles o accidentes comunes. Uno llegó a relatar, años después, que fue llevado a un sitio con estructuras de entrenamiento de combate y que le enseñaron a orientarse en bosques desconocidos sin ayuda. Un ex monje que trabajó en la lavandería del lugar confesó que estos niños eran llamados internamente como los activos. Según él, tenían acceso a zonas restringidas del convento, recibían comida diferente y no participaban en las actividades comunes del resto. Algunos eran enviados a misiones sin explicación. Jamás se supo a dónde. Sus rostros al regresar eran distintos. Miradas perdidas, silencios prolongados y un respeto casi reverencial hacia las figuras de autoridad, como si algo dentro de ellos hubiese cambiado para siempre. Los rumores sobre la implicación de agencias gubernamentales comenzaron a surgir en los años 30, cuando uno de estos activos apareció enlistado en un programa experimental del ejército estadounidense. Se trataba de Peter L., huérfano desde los 6 años, formado en St. Mary's, y cuyo nombre figuraba como agente de campo en una operación encubierta en Europa del Este. Nunca hubo una confirmación oficial, pero su ficha militar, revelada en 1978, lo describía como un recluta sin registro parental, origen institucional reservado. La hipótesis más extendida entre historiadores es que St. Mary's no operaba solo como orfanato, sino como una cantera para programas secretos de inteligencia. Los niños que mostraban características sobresalientes eran entrenados desde pequeños para ser infiltrados, espías o incluso herramientas de manipulación en conflictos geopolíticos. Todo esto bajo el velo de una institución religiosa aparentemente inofensiva. Algunos informes extraoficiales sugieren que los programas iniciaron con el pretexto de estimulación cognitiva avanzada, pero terminaron derivando en verdaderos regímenes de adoctrinamiento. Las técnicas incluían privación del sueño, exposición a dilemas morales extremos y simulaciones de escenarios reales de espionaje. Los niños eran preparados no solo físicamente, sino también psicológicamente para mantener la calma ante situaciones límite, mentir con eficacia y ejecutar órdenes sin cuestionamientos. Este enfoque de moldear identidades desde la infancia plantea interrogantes éticos profundos. ¿Hasta qué punto puede ser alguien considerado responsable de sus acciones cuando ha sido entrenado desde niño para ejecutarlas sin conciencia plena? ¿Dónde termina el cuidado institucional y comienza la manipulación sistemática? Estas preguntas aún resuenan entre quienes investigan lo ocurrido tras los muros de St. Mary's. Y si lo que sucedió ahí fue solo un experimento, ¿cuántos otros se llevaron a cabo bajo nombres distintos, lejos del radar de la historia oficial? El silencio institucional y los vacíos de la historia. Cuando el orfanato cerró en 1957, muchos pensaron que con él se cerraba también un capítulo oscuro del pasado, pero la historia apenas comenzaba a revelarse. El edificio fue adquirido por una fundación educativa, y lo que debían ser simples remodelaciones se convirtieron en un descubrimiento perturbador. Durante las obras, los obreros hallaron habitaciones completamente selladas, pasillos que no figuraban en los planos originales, y archivos escondidos dentro de compartimientos ocultos en las paredes. Pero lo más desconcertante eran los objetos encontrados: binoculares de uso militar, manuales avanzados de criptografía, mapas con coordenadas codificadas y diarios escritos en clave. Este hallazgo provocó una reacción inmediata en antiguos residentes del orfanato, quienes junto a un grupo de periodistas independientes impulsaron una investigación paralela. El acceso a los archivos oficiales fue limitado, y muchos documentos encontrados estaban parcial o totalmente destruidos. Algunos tenían quemaduras en los bordes, otros habían sido rasgados o mojados deliberadamente. Aún así, fragmentos sobrevivientes revelaban términos y nombres inquietantes. Se hacía mención a convenios secretos con entidades federales y con donantes privados cuyos nombres jamás figuraron en los balances contables o registros de beneficencia pública. Las expresiones encontradas en esos textos, como reclutamiento selectivo, evaluación temprana o desarrollo autónomo de obediencia operativa, encendieron todas las alarmas. ¿Era este orfanato parte de un engranaje mayor? ¿Había más instituciones como el St. Mary's operando bajo estructuras legales pero con fines no revelados?
En 1998, parte de estos documentos fueron entregados a un comité de revisión histórica del estado de Nueva York. El proceso fue hermético y el resultado final desconcertante. No se han encontrado pruebas concluyentes que confirmen violaciones sistemáticas de derechos humanos. Sin embargo, días después de la publicación del informe, varios miembros clave del comité renunciaron sin ofrecer explicación alguna. Una decisión que, lejos de cerrar el caso, lo envolvió en un nuevo velo de sospecha. En el presente, el caso de St. Mary's continúa como un enigma sin resolver. Las autoridades eclesiásticas se niegan a emitir declaraciones. Los archivos oficiales disponibles están incompletos, fragmentados o directamente manipulados, lo que hace prácticamente imposible reconstruir con precisión todo lo que ocurrió entre sus muros. Y los pocos testigos clave, entre monjas, médicos y antiguos alumnos, ya han muerto. Han sido declarados desaparecidos o viven bajo identidades protegidas, lo que añade una capa aún más inquietante al misterio. Los ecos de St. Mary's no se han apagado. Siguen vivos en los testimonios que sobreviven en documentos clasificados, en cartas sin remitente, en los sueños recurrentes de quienes pasaron por ahí. No se trata solo de un episodio olvidado, es una advertencia persistente. Una señal de que cuando las instituciones que deben proteger se convierten en laboratorios encubiertos, el daño trasciende generaciones. Porque cuando la infancia se convierte en una herramienta, lo que se pierde no es solo inocencia, es la capacidad misma de una sociedad para reconocerse humana. Quizás esa sea la herida más profunda. No haber escuchado a tiempo, no haber sospechado cuando aún había imagen. Y ahora solo queda una pregunta que flota como un lamento sin eco. ¿Cuántos más hubo? ¿Y cuántos están ocurriendo ahora mismo, ocultos tras fachadas respetables? Si este caso te impactó, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Seguiremos desenterrando los secretos que muchos prefieren dejar bajo tierra. ¿Crees que St. Mary's fue un caso aislado o parte de una red mayor de manipulación institucional? ¿Qué otros nombres nobles esconderán verdades tan incómodas?